Yo creo que la tierra donde uno nace es clave. Nacer en el sureste y en especial en Chiapas es algo fundamental para mí porque la naturaleza te da como pues una posibilidad de estar siempre no solo en contacto, sino saber que tienes lagos, que tienes ríos, que tienes aventura. Y yo vengo de una familia muy ligada a la naturaleza y en mucho por eso hoy soy también una fotógrafa, sobre todo de paisaje. Yo nací en una casa muy bonita, muy grande, con un gran patio. Tuve unos bisabuelos que se dedicaron a construirla y allí tuve juegos muy interesantes, pero también un abuelo que tenía como una presencia muy fuerte, porque mi abuelo había sido presidente municipal en la época que yo nací y desde que yo era niña sabía que mi abuelo resolvía conflictos. Como que mi abuelo recibía gente y estaba siempre muy atento de que si alguien lo buscaba, los atendía y resolvía conflictos. Después ese mismo oficio como que lo heredó mi papá. Cuando yo tenía 11 años murió mi abuelo, que fue una figura muy importante en mi vida, un hombre que leía mucho, que nos enseñó desde niños a leer el periódico, a estar cerca de las noticias nacionales y mundiales. Fue una figura muy importante que aunque haya estado conmigo pues solo 11 años, sí me marcó. Y por el otro lado, mi papá también incursionó en la política y también estuve muy cerca de él en todos los temas de estar resolviendo conflictos y eso me gustó muchísimo. En la prepa, cuando te dicen vas a estudiar derecho porque eres picapleitos o porque eres una persona que le gusta el conflicto, yo al contrario, yo desde siempre dije voy a resolver conflictos, voy a contribuir a que la gente viva en paz y yo creo que esa fue en parte la idea de estudiar derecho. Bueno, de estas dos figuras muy fuertes, tuve desafortunadamente poco tiempo para convivir con mi abuela paterna porque vivíamos en casa de los abuelos paternos. Y allí en mi familia, mi abuela también era una mujer fuerte, pero pequeñita de cuerpo, muy discreta, no era alguien que se viera con fuerza. Y ella tenía una tienda de abarrotes, estaba en lo suyo, también estaba con ella, pero tal vez lo que me interesaría decir de qué viene de esa parte de mi abuela sería que siempre tomó decisiones, fue independiente económicamente y tenía una personalidad separada y de mucho respeto. No fue para nada una abuela que yo diría una mujer abnegada y de otra época, como sí lo fue mi abuela materna, una persona muy tradicional que se había quedado viuda. Mi mamá perdió a su papá cuando era una niña muy pequeña y entonces lo que yo sabía es que mi abuelo se había perdido un día en el río cuando estaba cruzando a caballo y vio una crecida y vivimos con esa ausencia del abuelo y con una abuela materna que sí jugó el rol tradicional. Entonces tuve los dos contrastes de una abuela que ganaba su propio dinero, que lo generaba en la tienda, y la otra abuela que cosía, tejía y todo lo demás. Tengo dos hermanas y un hermano. Yo soy la segunda, tengo una hermana mayor que es arquitecta, el que me sigue es geógrafo y la más chica es inmunóloga. Entonces tomamos cada quien un camino muy distinto. Yo creo que sí se vienen dando una serie de circunstancias. Mi papá sí procuró que fuéramos personas independientes y que tuviéramos la formación para tomar decisiones de manera autónoma. Yo insisto mucho en la figura paterna porque creo que soy una mujer empoderada de padre, porque solo puede empoderar quien tiene poder. Y tuve una mamá maravillosa también, ahorita hablo un poco de ella, pero la decisión de por qué estudiar derecho, por qué tener confianza en mí misma, por qué hacer cosas que parecían como muy arriesgadas, pero que yo me sentía con esa fuerza, también tiene que ver con mi infancia, porque mi papá nos llevaba, por ejemplo, a escalar los cerros cercanos a Comitán
y había una regla que era cada quien se rasca con sus uñas, es decir, nadie ayuda a nadie, todos resuelven cómo llegar al punto. Nos enseñaba, por supuesto, por ejemplo, tener los brazos bien sujetando algo o los pies, pero nunca estar en riesgo. Y además, teniendo los ríos y los lagos que teníamos cerca, nos enseñó, por ejemplo, a nadar grandes distancias en las lagunas de Montebello, siempre con la confianza que vas a llegar a la meta, que vas a llegar al otro lado, que si te cansas o si te da un calambre vas a tener formas de estar, pero eso era una preparación para la vida. Eso de subir un cerro o de cruzar un lago o de estar en ciertas circunstancias, yo creo que mi papá nos estaba preparando para eso. Mi mamá sí jugó el rol de mujer abnegada, pero a ella, su mamá no la dejó, y sus hermanas, que tuvo 5 hermanas, no la dejó que fuera siquiera a la secundaria, porque era cosa de hombres y la empezaron a preparar para el matrimonio. Entonces mi mamá tenía esa frustración porque siempre fue un buen estudiante, porque fue una gran conocedora de la geografía, le encantaba el mundo. Cuando se cayó el muro de Berlín le dijo a mi hermano, quiero saber cómo quedó el mundo. Era una mujer que se preocupaba por eso, pero ella tenía esa frustración de que no la habían dejado seguir más adelante. Y yo recuerdo haber escuchado de ella que cuando tenía 8 o 9 años, ella decía, mis hijas van a ir a la universidad, van a ir a la UNAM, ya concretamente a la UNAM, y decía, y van a estar a donde estuvo Rosario Castellanos. Porque Rosario Castellanos, quiera que no, es otra persona que a mí me marcó, porque tener una feminista tan cercana que está en las pláticas familiares, en las pláticas de las tías, el tener ese referente tan cercano, el haber vivido en 1972 su muerte como algo sentido en el pueblo, como que se murió alguien que recorrió las calles. Yo tuve la suerte de haber tenido en la secundaria todavía el mismo maestro de español que Rosario Castellanos, porque a mí ya me tocó un maestro grande, el maestro Reinaldo Avendaño, pero era un maestro excelente. Conocí a otros maestros de Rosario ya viejitos, pero Rosario era alguien muy cercano. Entonces escuchar a mi mamá decir, mis hijas van a ir a la UNAM, porque Rosario, porque Chayito fue, porque Chayito era la cercanía. Entonces, como que mi vida estaba armada para llegar a la UNAM y para ahí hacer la carrera, con la confianza que nos dio mi papá. Cuando yo llegué, pues soy la segunda, mi hermana ya se había venido a estudiar arquitectura, y entonces es vivir fuera de casa, es resolver tus cosas, y sobre todo, yo llegué con mucho dolor de lo que había dejado, sobre todo mis lagos. Parece mentira, pero yo tengo esa relación con Montebello y el agua, y por eso le saqué mucho provecho a la universidad, en cuanto a ir al cine, en cuanto a ir al teatro, en cuanto a ir a nadar a la alberca de CU, todo lo que implicaba, le saco todo el provecho porque sí fue muy doloroso dejar ese paraíso. Yo creo que fui buena estudiante todo el tiempo, pero en la prepa habían materias que me gustaban más que otras. Pero yo sí estaba dudando, aunque parezca un gran contraste, entre la biología, que tiene que ver de nuevo con mis montañas y mis lagos, o alguna cuestión de ciencia social que pudo ser relaciones internacionales, alguna otra cosa. Pero incluso siempre fue buena para las matemáticas. Muchos dicen que se elige derecho porque no te gustan las matemáticas. No fue mi caso. Mi maestro estaba un poco decepcionado porque yo no iba hacia algo ligado con las matemáticas, pero el derecho tiene muchas abstracciones y la filosofía del derecho también. Y yo creo que fue como algo que dije, mi papá en ese momento era el presidente municipal de Comitán, cuando yo estaba en tercero de prepa, y ya estaba muy cerca de él viendo algunos problemas de los mercados, de los transportes, de la remodelación del parque, de esto. Y entonces yo quería estar en la resolución de conflictos, como que dije, lo mío es esto es lo que me gusta mucho cómo se hace, y había tenido como, no había habido nunca abogados en la familia. Es más, yo creo que fui la primera mujer de la familia que se recibió de carrera universitaria. Me refiero a mis 2 familias, a la Bonifacio y la Alfonso. Y tenía yo solo un primo que se recibió antes que yo, pero de allí soy la primera mujer universitaria, porque me recibí incluso antes que mi hermana.
pero la situación de estudiar Derecho sí se fue dando como que fue el camino natural y la UNAM nunca se dudó que era allí, eso nunca estuvo en duda. Yo creo que llegué a la universidad en un momento efectivamente que era parteaguas, porque no solo vino la reforma política de Reyes Heroles, la que dio lugar a la LOPE, a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, sino se estaba cambiando la administración pública en su conjunto. Se dejaba a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y venía la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y toda una reforma administrativa que fue la que se impulsó también en la época de López Portillo, y a partir de allí también yo supe que lo que a mí me gustaba era el derecho público. Nunca pensé que me iba a dedicar a temas de derecho privado, ni el mercantil, ni el civil, ni el familiar, pero sí era una fascinación por el derecho constitucional, una fascinación por el derecho internacional y algo muy curioso. Les llamaba la atención que me interesara el derecho agrario, porque a nadie le importa el derecho agrario. A las mujeres no les interesaba el derecho agrario, pero casi a nadie, casi la ponían como optativa. Y tuve un maestro en la Universidad de Derecho Agrario que fue don Luis Huerta Campuzano, y que él decía, yo creo que el derecho agrario es tan importante porque es incluso la clave para resolver los problemas de México, que están en el campo. Y decía, ojalá alguien que fue mi alumno, el presidente de la República entonces, López Portillo, me hiciera caso porque estuvo sentado aquí en este salón y todo lo demás. Entonces yo sabía que el derecho público me fascinaba, el constitucional, el internacional y particularmente temas de derecho agrario, que parecía, pues por ser chapaneca también, que me debía interesar, pero sí fue un parteaguas muy importante porque se estaban renovando muchas cosas dentro del derecho público y eso sirvió y lo aproveché muchísimo. Recuerdo a muchos y como siempre la universidad te da a los mejores y algunos que pasan totalmente desapercibidos. Yo creo que también fue muy importante para mi formación después en el feminismo ver que ya había algunas maestras muy destacadas. A mí me enseñó Derecho Romano una mujerona, Sara Bialostowski, que era una mujer que desde que entraba al salón veías que era fuerte, poderosa, echada para adelante. Tuve solo de vista a una persona que fue Yolanda Frías, que era otra mujer así, de esas que iban mostrando poder por la vida. Y la primera mujer que a mí me dio la oportunidad de empezar a dar clases fue la maestra Adriana Cabezut. Ella vive ahora en Monterrey y era una mujer que no tenía en aquel tiempo, no sé si ahora, no era una militante feminista para nada, pero sí eran los referentes también de mujeres que daban clases, eran muy pocas las mujeres, pero yo creo que sí me marcaron. Tuve un maestro de Derecho Internacional que enseñaba a partir de casos prácticos. Esto no era lo común, te enseñaba normalmente teoría, pero aquí lo interesante era el que estábamos viendo la situación de los países que iban terminando de nacer en África después del proceso colonial, cosas muy interesantes, pero yo creo que tuve maestros en la facultad que me marcaron y ya en el posgrado otros, en particular Rolando Tamayo Salmorán, que fue una persona que en mi formación hacia la filosofía del derecho fue crucial. Yo creo que mi interés por el tema de los derechos de las mujeres nació tarde, porque en la facultad y antes en la prepa yo daba por sentado que ya no había discriminación hacia nosotras. La verdad, yo tuve en la facultad compañeros maravillosos, amigos del alma que hice allí, y una compañera desde primer semestre que hoy es como yo una gran feminista, ella está en la UAM, Marta Torres Falcón. Pero en ese momento ya dábamos por sentado que estábamos allí y que lo que venía era de allí en adelante, pero no teníamos la conciencia de las diferencias. Y yo creo que a muchas de las estudiantes de ahora les puede pasar igual y no saben que ya es en el primer trabajo o en el segundo trabajo a donde se van a enfrentar con la primera discriminación y donde van a empezar a ver qué pasa con las mujeres. Yo en ese momento, tal vez la única inquietud distinta que yo tenía
es que no quedaba yo satisfecha con muchas explicaciones que daba el derecho, y en esa época la Facultad de Ciencias Políticas estaba junto a Derecho, ahora ya no, pero en esa época era muy fácil que te cruzaras y era una gran diferencia de contraste la quietud de la Facultad de Derecho y las bocinas y la música y las canciones y el canto nuevo y Mercedes Sosa y Violeta Parra y Silvio y Pablo y protesta, y tenías como una facultad inerte y otra facultad súper vital que era la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces yo lo que hice fue empezar a tener contactos fuera del derecho para no quedarme en lo tradicional. Y siendo totalmente honesta, ya haciendo el posgrado, ya me molestaba el ámbito formal del derecho, la rigidez del derecho, los compañeros trajeados rígidos, todo ya me empezaba como a molestar y yo quería algo más. Pero mi feminismo nace mucho después. Sí. ¿Por qué? Porque decía yo que mi papá en mucho fue un maestro, no de formación, y mi mamá, más adelante, ya cuando mi abuelo había muerto, cuando mi abuela había muerto, ella decidió contribuir también a las tareas de la casa y tener sus propios recursos, dando clases de mecanografía, taquigrafía y ortografía. Y yo me la pasaba allí junto a ella, también enseñando ortografía, taquigrafía, lo mismo, haciendo la labor de mi mamá junto a ella, porque en algún momento ella también sintió la necesidad de tener autonomía económica y de generar sus propios recursos. Por el otro lado, desde niña jugaba a la escuelita porque sabía que me gustaba mucho enseñar. En mis tiempos intersemestres o interaños en la secundaria, ponía allí mi mesita y ayudaba a que los que iban mal en matemáticas o en inglés, yo los ayudaba, tenía como mis clases de regularización, pero yo tenía 11, 12 años, muy chiquita, pero siempre me gustó enseñar. Pero aunque no me gustó nunca el derecho mercantil para dedicarme a él, mi maestro de derecho mercantil lo que hizo fue empezarme a decir maestra, siendo yo alumna. Y entonces me decía, a ver maestra, díganos tal cosa, a ver maestra, porque tú vas a ser maestra. Don Pedro Astudillo Ursúa. Don Pedro Astudillo Ursúa me dijo que yo iba a ser maestra, y yo, terminando la carrera, me dijo, yo ya quiero, antes de irme, porque venía el cambio de director, que te quedes con una clase. Y le dije, doctor, ahorita estoy terminando la tesis, no me quiero presionar, termino la carrera bien y ya empezaré a dar clases. Entonces, ya fuera el maestro Astudillo, que siempre fue su sueño que yo diera la clase, ya con el doctor Acosta Romero en la facultad, yo dije, bueno, ahora sí quiero dar clase y quiero dar introducción al estudio del derecho y quiero recibir a los jovencitos que vienen de prepa y quiero ser factor de reafirmación de su vocación. Y entonces el secretario general de entonces me dice, tendrías que tomar un curso de pedagogía en el centro especializado que había para formación de docentes. Lo hice. Después me dijo, vas a tomar un curso. ¿Qué clase vas a dar? Le dije, voy a dar introducción al estudio del derecho y tal vez filosofía del derecho. A eso me quiero dedicar. Y me dijo, viene un curso de formación. Todavía los grandes maestros fueron mis maestros en ese curso. Todavía conocí vivo a García Maínez. Conocí a gente muy importante en esa formación para introducción al derecho. Diría yo, a García Maínez, a Villoro Toranzo, a Terán Mata, gente que murió luego, pero que todavía estuvo en mi curso de formación. Y ya después, inmediatamente casi, hice el concurso de oposición. Yo soy maestra por oposición porque hice los exámenes para la titularidad de la materia, tanto introducción al derecho, teoría del derecho, filosofía del derecho, porque dije, esto va a ser lo mío. Las clases de constitucional me interesaban, pero siempre he sido más la inquietud de la esencia del derecho, del fin del derecho, de las cuestiones más profundas de ontología, teleología, epistemología. Eso ha sido más lo mío. Yo nunca tuve presión para ser la mejor, nunca tuve así como una insistencia de que tienes que sacar dieces, era algo como natural.
Desde sexto año de primaria había un concurso entre las escuelas y el premio era venir a ver al presidente de la República aquí a la Ciudad de México. Y yo no conocía la Ciudad de México. Mis hermanos sí, porque los dos eran asmáticos y venían por vacunas el 20 de noviembre. Y yo no conocía la ciudad y la conocí por premio. Y eso es muy importante. Pero yo nunca fui ni machetera, ni gente que volviera como obsesión la calificación. Todo fue como porque me gustaba, lo hacía y salía bien. Pero nunca fui de alguien que se desvelara y así, que no, para nada. Yo creo que era cinéfila, sigo siendo cinéfila, pero yo vivía en la Cineteca, me echaba todas las muestras de cine, de todas las películas que venían del mundo. Ahorita pues todo el mundo te dice pues ahí está Netflix y ya, pero en esa época esperabas que llegara noviembre, ir a la muestra de cine, comprar tu abono, ir a todavía a la Cineteca que se quemó, después a la nueva Cineteca. Y sí, el cine era uno de mis grandes gustos, lo fue siempre, acompañada también de lectura, de novela, me gusta mucho la novela histórica. Y sí, compensaba, le bajé mucho al tema del deporte, no se podía como en Chiapas, allá sí, aquí era mucho más complicado, pero creo que si era algún hobby es el cine. Soy muy pro cine italiano, terminé haciendo Visconti, por supuesto, pero Cinema Paradiso va a seguir siendo eternamente mi película preferida. Vienen otras y Cinema Paradiso se sigue quedando como entre las preferidas. Me gusta mucho, por ejemplo, Novecento, me gusta mucho todas las de los hermanos Taviani, pero sí soy de cine y mucho de cine italiano. Por supuesto que soy una fanática de García Márquez. Creo que el parecido entre Macondo y Comitán es tal que yo pude haber sido sobrina de Remedios la Bella sin ningún problema y pude haber también tenido contacto con Amaranta Úrsula. Para mí, Cien años de soledad es de lo mejor, pero también me gusta mucho todo García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, yo creo que es mi preferido. Y de los europeos me gusta mucho Kundera. Mira, Kundera. Y de los últimos tiempos, Millás. Me gusta la novela biográfica, por ejemplo, me gustó mucho Reina de Reyes, de Sandra Fried, que es sobre la esposa de Alfonso Reyes. Pero me gusta mucho la novela histórica y últimamente he estado más buscando donde haya mujeres, como en este caso que la protagonista es Manuelita Mota, la esposa de Alfonso Reyes, y he buscado mucho en los últimos tiempos ver sobre todo a las mujeres que estuvieron invisibilizadas por años y todo lo que haya. Por ejemplo, hay una escritora contemporánea, Jasmina Barrera, que escribe sobre Elena Garro, Reina de Espadas, me súper encanta y esa es la literatura que busco. El baile es algo inherente a cualquier persona del sureste, creo yo, y sí me gustan todos los géneros y formalmente así de tomar clases solo danzón porque lo ameritaba. Por supuesto que me consideré desde hace algunos años viuda de Aute. Luis Eduardo Aute es sin duda el preferido. También me gustó mucho en su momento, perdí un poco del encanto de Miguel Bosé, pero por supuesto que para mí los tiempos en su momento de Silvio y Pablo, pero en especial Luis Eduardo Aute es mi preferido y mi consentido. Yo me acuerdo haber visto a Mauri en el Justo Sierra o Che Guevara y hoy tomado todavía desafortunadamente, pero sí me tocó ver allí a Mauri y iba a todos los conciertos de todos ellos y en su momento pues oír a Tania Libertad, a Eugenia León, a Guadalupe Pineda, pues esa es mi época.
eso llega todavía mucho más tarde mi preocupación por las mujeres y los derechos humanos, porque insisto que yo no tenía la claridad de la discriminación, porque no me sentía discriminada, porque había sido tratada en familia como igual. Me di cuenta muy tarde, porque estoy hablando de que yo llegué a la universidad sintiendo que todo era igual. Mi primer trabajo fue en el DIF y el segundo fue en la Presidencia de la República, en la época de Miguel de la Madrid. Pero lo curioso es que quien me vuelve a recomendar es el doctor Pedro Astudillo Ursúa, que había sido mi maestro, que me decía que iba yo a ser maestra, y que cómo llegué al jurídico de la Presidencia de la República. Llegué porque el entonces subdirector, que era el licenciado Guillermo Kelly Novoa, venía de un despacho y el director de Asuntos Jurídicos, que era don José Sáenz Arroyo, había tenido un paso por el Banco de México, pero no traían equipo. Y lo que se les ocurrió fue decir, ¿por qué no hablamos a la Facultad de Derecho a la UNAM y que nos mande a entrevista los mejores promedios y la gente que va saliendo? Yo llegué así a la entrevista. Lo curioso es que el licenciado Kelly Novoa, que falleció hace algunos años, no me preguntó absolutamente nada de derecho, sino me preguntó muy parecido de lo que hoy estamos hablando, de cuál es tu película favorita, qué te gusta, de hobbies y todo. Y me encuentro a otro amante del cine frente a mí, pero dice que la pregunta que yo respondí por lo que me acabó contratando fue que en una oficina de Palacio Nacional me preguntó, ¿tú quieres trabajar aquí? Le dije, sí, quiero trabajar aquí, pero me gustaría llegar allá. Y mostré la oficina de la presidencia del presidente de la República, ¿no? Entonces, pues dijo, no, pues esta se queda un poquito, pues ya está ahí con la... Y entonces la estancia en el jurídico de la presidencia fue muy formativa, porque revisar los decretos, los acuerdos, afiné mi capacidad de síntesis, porque yo hacía la tarjeta para lo que iba a firmar el presidente, explicarle en qué consistía una iniciativa, lo que él iba a firmar, yo trabajaba en media carta, tenía que poner exactamente de qué se iba a tratar. Y entonces, para mí, si termino la carrera y después empiezo a trabajar, me vuelvo con una especialidad en derecho administrativo en la vida real y paralelamente estaba estudiando la especialidad en constitucional y administrativo y la maestría. Entonces, esa primera parte y ese primer jefe que tuve era un jefe maravilloso que me consentía, incluso con mis primeros ahorros le dije quiero conocer Europa y me dijo, pero las 2 semanas de vacaciones son muy pocas, tómate una más. ¿Y a dónde quieres ir? Le dije, quiero ir a Alemania, le di mis razones de por qué quería conocer Alemania, pero tuve un jefe cómplice que era muy parecido a mi papá en el sentido de que era cómo te impulso, cómo sigues. Y nada que ver con lo que vino después y a donde tomo la conciencia de ser mujer implica poder ser discriminada. Pero como yo había venido viviendo en un mundo de igualdad, yo no sabía que eso podía pasar. Y ese hecho concreto se da a finales de 1993, cuando yo tengo una posibilidad de ascenso en esa misma oficina donde yo había pasado ya varios niveles para ser la que estaba ya debajo de quien era el director general, y de pronto alguien así como esos ángeles, aunque yo no crea en los ángeles, se me han aparecido varios en la vida, alguien me dice, bueno, viene una persona que se va a otro lugar, va a quedar una vacante y yo pienso que lo natural es que yo llegue a esa vacante. Entonces esta persona que puede haber tenido alguna razón de por qué se metió en mi vida, me dice, oiga, ¿ya sabe que va a pasar esto? Le dije, sí. ¿Y ya sabe que no la van a nombrar? Le dije, ¿cómo? Me dijo, no, no la van a nombrar. Y yo le estoy diciendo en buen plan para que esté preparada porque el nombramiento no viene para usted. Le dije, ¿pero por qué? Y él me contestó, porque es mujer. Y fue la primera vez que yo dije, ¿y eso qué tiene que ver? Y me dijo, y no solo eso, vea en qué momento estamos. Estamos por firmar el TLC. Ahorita quieren rubios, de ojos azules. No da ni el fenotipo ni el sexo. Qué pena. No es usted. Y yo dije, ay.
Lo platiqué con mi papá, lo platiqué con mi mamá, y entonces me dijo mi papá, espérate, ¿por qué vamos a dar por sentado algo que no es así? Y entonces cuando yo llegué, me llama la persona de la que dependía mi ascenso, ya el día de la verdad, y él me dice, oye, ya sabes que fulano se fue y que tenemos esta vacante, y lo que yo te quiero pedir es que te quedes para apoyar a fulano. Y entonces, en ese momento, yo ya estaba un poco preparada porque me lo habían advertido, y le dije, es que yo no me quedo aquí. No me quedo aquí porque pues hoy renuncio. Me costó muchísimo así decidir, yo me voy porque me encantaba lo que hacía. Y entonces me acuerdo que frente a él fui relativamente fuerte. Hoy nos llevamos bien y hemos hablado del tema, pero fui relativamente fuerte. Me fui a la facultad a dar mi clase. Yo estaba sí deshecha, pero pensando cómo es posible que ser mujer y no tener los rasgos que me dicen que serían los idóneos para este momento histórico, como no los cumplo, y bueno, y recibí todavía varias llamadas de chantaje. Una de, ¿cómo es que te vas? ¿Ya se te pasó el berrinche? Porque las mujeres hacen berrinches, es el estereotipo, ¿no? ¿Ya se te pasó el berrinche? No, no es un berrinche, es una cuestión de que yo ya me fui. Y entonces me dijeron abiertamente, el cálculo que teníamos es que tú seguías haciendo la chamba como siempre. Y le dije, pues no la voy a hacer, porque ya me fui. Y esa misma persona que me aconsejó me dijo, váyase lejos, que no la encuentren, que ya no les conteste el teléfono. Y entonces en la Facultad de Derecho decía viaje a Australia y Nueva Zelanda, y dije, me dijeron lejos. Y allá me tocó el estallamiento del conflicto zapatista el 1 de enero, porque yo estaba poniendo tierra y mar de por medio. Y fue la primera vez que yo entendí que ser mujer sí tenía ciertas implicaciones. Estar atrás, trabajando, hacer la chamba, sin ningún reconocimiento. El hecho que me hayan dicho que ciertos hasta rasgos físicos no correspondían al modelito TLC que estaban buscando, pues sí fue algo fuerte. Pero la vida cambia en una cuestión de segundos, y algo que parecía negativo para mí se recompuso porque estando yo había trabajado muy cerca de Marcelo Ebrard, somos de la misma edad, estábamos trabajando muchas cosas juntos, los dos chavos, él con temas de medio ambiente, trabajamos juntos la ley del equilibrio ecológico y protección del ambiente, con este jefe maravilloso mío de presidencia, y de pronto estalla Chiapas. Y tengo la llamada de Marcelo y me dice, eres abogada, eres chapaneca, te necesitamos en las mesas de diálogo con el ZLN. Y entonces yo todavía con el dolor de no aspirar, y de pronto se me compone todo y me quedo en un lugar en donde otra vez haciendo lo que me gusta, lograr acuerdos, lograr consensos y saber que se estaba en ese momento dando un tema de interés nacional y mundial. ¿Cómo vas a resolver este diálogo con el Ejército Zapatista? ¿Qué salidas jurídicas vas a encontrar? Y entonces allí conozco personalmente a Manuel Camacho Solís, y allí conozco a mucha gente haciendo trabajo interdisciplinario que yo no estaba acostumbrada a hacer, pero me encantaba. Entonces había economistas, politólogos, historiadores, agrónomos, tratando de entender qué salidas iba a tener. Y allí me quedé, pues obviamente, hasta que con la muerte de Colosio todo el panorama se descompone. Y desde que yo salí de presidencia, yo ya había pedido una beca para irme a Italia, y la beca sí me llega a la aceptación. Y después de este periodo raro del 94, que fue tan extraño, a mí me tocó la muerte de Ruiz Massieu dando un curso en Hidalgo, pero me llega la aprobación de la beca y me voy a estar un año de investigación a la Universidad de Bolonia. Universidad que tenía en el corazón porque Rolando Tamayo, mi maestro, había hecho un libro que se llamaba La Universidad de Epopeya Medieval y contaba qué había significado para la historia de la Universidad de Bolonia. Yo pido estar en la Universidad de Bolonia, me llega la aceptación y me quedo 94, 95 en Bolonia, cuando ser de Chiapas era lo más importante, porque pues todo el mundo tenía el referente de lo que estaba pasando. Y de las cosas curiosas que me pasaron fue de una compañera. Yo estaba en un centro donde se juntaba filosofía del derecho y sociología del derecho,
Y una de las alumnas me dijo, mi papá te quiere conocer, ya le platiqué que eres de Chiapas y ya le platiqué que estuviste cerca del tema del ZLN. Y entonces me dijo que te invita a comer el próximo sábado. Yo llego a la casa de Susana Mancini y me abre la puerta Federico Mancini, que en ese momento era juez de la Corte Europea, de la Corte no de Internacional de Justicia. Estaba recién hecha la Unión Europea y con la Corte, con algunos integrantes de... Y Federico Mancini me abre la puerta, un italiano de película, un hombre alto, delgado, con un entrecano, guapísimo, así casi el Mastroianni de mis sueños. Y tengo una comida que se prolonga porque me pregunta y me pregunta y me pregunta sobre Chiapas, sobre México y todo lo demás. Y terminando la comida me dice, ¿te gustaría ir al tribunal a Luxemburgo a platicar lo mismo que me dijiste aquí, pero allá, con los jueces europeos? Queremos saber qué está pasando en Chiapas. Y entonces, por primera vez en la vida, yo dije, cómo la vida me sonríe de este modo y cómo puedo tener esta oportunidad de aceptar estar en la Corte Europea platicando una experiencia chiapaneca que me dejó muchísimo, porque en ese momento, si tú me preguntabas cuál es el conflicto de Chiapas, yo te lo armaba como el cubo, te daba todos los elementos, qué pasó con las ONGs, con el ejército, con la iglesia, yo te armaba el cubo y te decía, esto es Chiapas, ¿no? Y bueno, tuve esa gran oportunidad y estuve prácticamente todo el tiempo trabajando temas relacionados con la cuestión indígena, que fue la primera de derechos humanos que me tocó y que me trajo el recuerdo de mi infancia y de las mujeres tojolabales que yo veía en la tienda de mi abuelita. Y de pronto dije, el derecho indígena es lo mío. Lo mío es ver cómo vamos a hacer para que se entienda qué es el convenio 169, para entender qué es lo que sigue en el tema de los derechos indígenas, y es un tema que no me abandonó desde entonces a la fecha. Yo lo sigo trabajando porque es un tema de especial interés. Entonces, mi entrada hacia los derechos humanos fue por el tema indígena. Yo estuve en los primeros días de los acuerdos de Catedral con Camacho Solís en la mesa en San Cristóbal, y después Carlos Sirvent desde Gobernación me invitó, Arturo Núñez era el subsecretario, para seguir con la traducción de los acuerdos de la Larraízar. Entonces yo estuve en el primer momento y en el segundo momento. Cuando yo termino y regreso de Italia, Marcelo Ebrard va a ser diputado. Yo estoy los 3 años ahí con él en la Cámara, y eso tiene que ver con lo previo, donde ya me vuelvo una feminista, militante, activa y todo lo demás, porque me nombra consejera jurídica de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y ahí es donde me toca impulsar la despenalización del aborto, que se están cumpliendo 18 años de ese hecho. Me toca el matrimonio igualitario, la reasignación sexogenérica, y nos vamos con toda la agenda progresista, y yo lo trabajo desde mi oficina y me vuelvo, ya el tema de los derechos humanos ya queda conmigo. Entonces, después de eso, estoy un tiempo terminando eso en el CIDE, y después el ministro Luis María Aguilar me invita a ser la titular de Derechos Humanos en la Suprema Corte. Ya estoy trabajando derechos humanos al 100, y es después cuando se da la oportunidad que haya una propuesta de México para integrar el Comité CEDAW. No había habido otra mexicana desde el 2002, la única mexicana antes que yo que había estado en el Comité CEDAW, que es el Comité para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, había sido la embajadora Aida González Martínez, y después de ella no había habido ninguna mexicana más, y yo tuve la oportunidad pues de estar en campaña en plena pandemia 2021 hasta que terminé el 31 de diciembre del 2024. Lo primero es que en el momento en que quien estaba en ONU Mujeres en México, que era Belén Sáez, me dice, tú puedes ser la candidata, yo veo y digo, claro que puedo ser la candidata porque tengo absolutamente todo lo que se requiere para ir
a ese comité. Yo no dudé un segundo que era una posibilidad real. Me tocó que estuviera, el impulso aquí lo da el canciller, pero en Naciones Unidas estaba Juan Ramón de la Fuente. Hago toda la campaña por Zoom porque no nos podíamos mover por la pandemia. Y de pronto se da el día de la votación. Están todos los países, van depositando su voto porque esa elección es todos los que han ratificado la Convención de CEDAW, que son 189 países del mundo. Y a mí me habían dicho, con que tengas más de 130 votos, estás dentro. Y entonces, obviamente, eran 11 espacios, 23 candidatas, y yo sabía que estábamos en posibilidad del 50-50, porque si hay 11 espacios y 23 candidatas, pues es así. Y entonces empiezan a dar los nombres ya de las que habían quedado. Me acuerdo, creo que la primera que sale fue una de Países Bajos que había sido juez, una australiana, y pues eran 11, y mi nombre fue como el sexto, o sea, a la mitad. No es que hay... La sufrí porque decía, va, pero me ha tocado compañeras que han sido la 11 y que dicen, bueno, ya estás en las últimas, donde... Entonces yo estuve como a media tabla y llegué al Palais de Nación allá en Ginebra y empecé a trabajar con una naturalidad como siempre hubiera sido mi trabajo, y recordé que mi fascinación en la vida era el derecho internacional y que se estaba cumpliendo uno de mis sueños, porque yo ya no había optado por el lado del servicio exterior, porque también el servicio exterior tenía sus privilegios y sus cosas que no me encantaban del servicio exterior. Y de pronto yo estaba cumpliendo mis sueños de manera... pues un poco que pareciera accidental, pero en realidad es todo el camino que vas forjando para decir lo que a mí me gusta y lo que sé hacer es esto y aquí estoy. El cargo en Naciones Unidas es de experta independiente. El país te propone y tú analizas la situación de las mujeres en cada país, excepto en el tuyo. Lo que no puedes ver es lo que pasa en el tuyo porque tienes un sesgo, pero lo más importante es que empiezas a ver tu región. Y en mi caso, entre que yo dejé el gobierno de la ciudad, mi estancia en el CIDE y mi presencia en la corte, implicó muchos viajes por América Latina. Tuve 2 estancias en Bolivia, 2 en Ecuador, varias en Guatemala, como 3 en Argentina, 2 en Brasil. Entonces, cuando a mí me dicen, vas a analizar tu región, pues no es algo que yo tuviera como ajeno. Yo había estado y vivido procesos interesantísimos de Bolivia, procesos interesantísimos también de la despenalización del aborto en Argentina y la fijación de las 3 causales en Chile. Había estado asesorando en muchos puntos y con mucho contacto con la Corte Interamericana. Entonces, como que era lo natural. Yo creo que sí. Salir adelante ha implicado pues toda una formación de mucho estudio, de mucha disciplina, y yo creo que de la disciplina se la debo en mucho a mi mamá. El saber que tienes que ser muy ordenada y muy clara en cuanto al objetivo que tienes, sí es conocimiento, pero también hay mucha cuestión de circunstancias y suerte. No todo, de verdad, la suerte sí juega un papel importante, quiéralo o no, porque el decir por qué me encuentro en presidencia a un hombre que se vuelve un impulsor, por qué cuando yo pienso que todo se está acabando es el punto del renacimiento. Y efectivamente hay toda una cuestión de luchar contra la corriente, pero si tú tienes la claridad, por ejemplo, en los temas del aborto, yo no estoy decidiendo si algo es pecado o no, sino si algo es delito o no en función del daño que se hace a las mujeres. Entonces yo me acuerdo que lo primero que me preguntaron, oiga, ¿y qué va a decir la iglesia? Y yo dije, pues la iglesia que diga misa, porque es lo que le toca. A nosotros lo que nos importa es saber qué cosa debe penalizarse o no,
Y no puede haber mujeres pobres que después de esto todavía reciban una pena de prisión. Entonces, el que hoy esté prácticamente despenalizado y que muchas mujeres no vayan ya nunca más a la prisión, a mí se me hace que es una cosa maravillosa. Por el otro lado, el tema del matrimonio igualitario, el que cada quien ame como quiera, a quien quiera y que te quite las otras cosas. Yo creo que el derecho finalmente sí va recibiendo lo que la sociedad le dice, pero si fijas claramente qué te toca hacer, eso lo haces y tiene sus consecuencias positivas. Bueno, yo te diría que yo soy feminista, pero no mujerista, y que yo no estoy satisfecha con que lleguen mujeres por número si no tienen la conciencia de género. Para mí, si van a llegar mujeres que reproducen el modelo patriarcal, de nada te sirve que biológicamente sean mujeres. Yo lo que quiero es que tanto hombres como mujeres tengan la claridad de que un mundo igualitario nos beneficia a todas y a todos. Que el mundo construido con base en un grupo que domina a otro nunca va a ser lo positivo. Así sea en función de color de piel, en función de sexo, en función de raza, no. Entonces, la igualdad es algo que se busca en beneficio de la sociedad completa. A mí me da mucha tristeza cuando veo mujeres en posiciones de poder que reproducen modelos patriarcales o cuando llegan, pero no llegan a la toma de decisiones. Hoy en día tenemos Cámara y Congreso paritario y salvo alguna voz importante como la de Patricia Mercado, las mujeres no están en la toma de decisiones. Vean quién decide ahorita en las cámaras. Entonces, tienes 2 cámaras con mujeres y Junta de Coordinación Política con solo hombres. Entonces, yo sí quiero insistir, la formación del feminismo va en el sentido de buscar la igualdad, la no discriminación, la no violencia hacia las mujeres, pero no necesariamente implica que el cuerpo de mujer te dé la perspectiva de género. Para eso hay que formarse.